Una estructura algebraica es una n-tupla con un conjunto y una serie de operaciones, las cuales cumplen una serie de condiciones dependiendo del tipo de estructura algebraica del que estemos hablando. En este vídeo voy a hablar sobre los grupos y los cuerpos, pero bueno, aparte de estas tres que he listado aquí hay muchísimas más, como los grupos abelianos, de los que sí que hablaremos, los semianillos o otras tantas cosas que son también estructuras algebraicas de las que no hablaré en este vídeo. Los grupos son bastante utilizados como la, digamos, estructura algebraica útil más pequeñita, y los cuerpos son los utilizados en álgebra lineal, álgebra abstracta, etc. Respecto a los anillos, pues igual menciono alguna cosa sobre ellos, pero he decidido sobre todo hablar de estos porque en otras estructuras algebraicas, incluyendo los anillos, no es nada fácil encontrar una definición estándar. Hay mucha gente que considera unas cosas como fundamentales de un anillo, otras que no, pero en los grupos y en los cuerpos sí que parece haber un consenso bastante claro sobre lo que es un grupo, lo que es un cuerpo y lo que no. Así que lo primero de todo os voy a presentar qué es un grupo. Se dice que la tupla G+, donde G es un conjunto y más una operación binaria interna, es un grupo si cumple una serie de condiciones. Aquí especifico que vamos a hablar de para cualquier miembro A, B y C de G, o sea, cualquier elemento del conjunto G, y se tiene que cumplir lo primero. A más B pertenece a G, o sea, esto se dice que esta operación binaria es interna. Cualquier suma que hagamos va a pertenecer también a G. Y antes de seguir, una cosa que no he mencionado y que seguramente sería bastante importante destacar: aunque este signo sea el de la suma y normalmente se llame suma, no nos referimos necesariamente a la suma normal. Veremos que la suma normal sí que puede ser un grupo en ciertas condiciones, pero eso no significa que estemos hablando de la suma normal. Hay muchas otras cosas que también se les puede llamar suma y que también cumplen las condiciones de cuerpo, o sea, de grupo, perdón. Entonces, esto se dice que la operación es interna. Eso es bastante importante y es muy útil porque si no, pues no podemos hacer las operaciones y asegurar que G esté, o sea, que nuestra operación esté dentro de G. Por otro lado, tenemos que se cumple la propiedad asociativa. El orden en que hagamos las operaciones no afecta al resultado. Por otro lado, se dice que existe un elemento neutro. Habitualmente se llama cero y muchas veces se llama elemento cero, pero de nuevo, igual que con la suma, este elemento neutro no tiene por qué ser el cero típico. Podría serlo o podría no serlo. Existe un cero tal que a más 0 es igual a 0 más a, que es igual a a. O sea, si aplicamos nuestro elemento cero o nuestro elemento neutro con nuestra operación a cualquier elemento, nos va a dar ese mismo elemento, lo hagamos por la izquierda o por la derecha. Y esta es una diferencia que os puede parecer un poco estúpida. ¿Por qué estamos comprobando esto? O sea, por la derecha y por la izquierda. Y la razón es muy sencilla, porque no hemos dicho que este cuerpo, o sea, que esta estructura algebraica, tenga que cumplir la propiedad conmutativa. Puede ser que A más B no sea lo mismo que B más A. Y la última condición que se tiene que cumplir es que para todo A, se asume ya en G porque estoy usando la misma letra, ¿vale? Existe un A' que cumple que A más A' es igual a A' más A, lo mismo que hemos hecho antes, da igual por la derecha que por la izquierda, que es igual al elemento neutro o elemento cero. Bien, esto es la definición de grupo. ¿Y entonces esto qué quiere decir? Pues que si tenemos un conjunto cualquiera, que nosotros llamamos G, y una operación cualquiera que vamos a llamar suma, será un grupo, o sea, lo podremos llamar un grupo, si solo si cumple estas condiciones para todos sus elementos y su operación. Y supongo que ahora habrá un par de preguntas, como por ejemplo, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pero antes de eso quiero ver un ejemplo un par de ejemplos para que veáis lo variado que puede ser un grupo. Primero de todo, el ejemplo clásico: los números enteros con la suma de números enteros de toda la vida. Bien, la primera condición es que la suma tiene que ser interna. Eso voy a escribirlo así, no hace falta comprobarlo, ¿verdad? Porque cualquier suma de números enteros, es decir, enteros positivos y negativos, ¿sí?, es evidentemente interna. Por otro lado, tenemos la segunda condición, que nos dice que la propiedad asociativa se cumple. Esto para la suma típica se cumple incluso para los naturales, así que se cumple también para los enteros. Por otro lado, tenemos que existe un cero. El cero de nuestros números naturales, o sea, de nuestros números enteros, va a ser el cero de toda la vida. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo.
este sería un elemento cualquiera y este es nuestro elemento 0. Y esto se cumple para todos. Bueno, he hecho un ejemplo con el 7, pero podéis elegir cualquier número entero. Y por último existe un elemento inverso. Bueno, en la suma se suele llamar opuesto, por cierto, no sé si lo he mencionado antes. Y en nuestro caso, bueno, pues por ejemplo, para el 3 será el -3, que es también un número entero, como ya sabemos, y nos da nuestro elemento neutro. Y bueno, en este caso sabemos que además se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a escribirlo ya que estamos con otro ejemplo. Evidentemente los ejemplos no sirven para ver que una estructura algebraica es una cierta estructura. Para eso necesitaríamos demostrarlo, pero bueno, simplemente os pongo un ejemplo para que os hagáis la idea de que estamos hablando en un caso claro. Y bueno, en este caso, pues por ejemplo con el 3 y el 4 sabemos que 3 más 4 es igual a 4 más 3. Y bueno, por estas cosas de aquí, estas 4 condiciones que cumple, podemos decir que es un grupo, pero como además cumple la propiedad conmutativa, se deduce que es un grupo abeliano. Así que nada, simplemente que sepáis que, bueno, pues eso, un grupo normal no tiene por qué cumplir la propiedad conmutativa, si os fijáis en estas condiciones que hemos puesto para que algo sea un grupo. En ningún momento hemos dicho que se tenga que cumplir la propiedad conmutativa, pero bueno, si la cumple, entonces se le llama grupo abeliano y va a tener algunas otras propiedades. Y bueno, todo esto, ¿por qué lo hemos hecho? ¿Para qué queremos esta definición tan estúpida, ¿no? Porque al final pues es una serie de normas que tiene que cumplir. ¿Para qué nos sirve algo así? Bueno, voy a poner otro pequeño ejemplo para que veáis que no solo sirve para los números típicos de toda la vida, que también puede aplicarse a cosas un poco más extrañas. Y es que vamos a ver que también se cumple para las matrices regulares 2×2. Y bueno, es importante que sean regulares, ahora veremos por qué. Regulares significa que se pueden invertir. Bien, ¿y por qué se cumple? Bueno, pues simplemente tenemos que ir a las condiciones, tenemos que ver que bueno, un producto de las matrices regulares siempre es regular, así que es interna. También sabemos que es asociativo el producto de matrices en general y en particular pues el producto de matrices regulares 2×2. Tiene un elemento neutro, como sabemos es la identidad. Y además, y esta es la clave de por qué tienen que ser regulares, porque si no, no funciona, existe un elemento inverso, que vamos a llamar m a la -1, que es igual a la identidad. En este caso no se cumple la propiedad conmutativa, ¿vale? El producto de matrices en general no se cumple, por eso es un grupo, pero no es un grupo abeliano. Y bueno, pues básicamente esto sería las propiedades que tiene que cumplir y por tanto podemos afirmar que las matrices 2×2 regulares, y repito, las regulares, porque si no esto no se tiene por qué cumplir, y el producto de matrices cumple que es un grupo. Me gustaría dar un último ejemplo, no de algo que es un grupo, sino de algo que no lo es. Y esto va a ser los naturales con la suma. Vale, bueno, podemos comprobar que es interno. Por otro lado, es asociativa. Incluso podríamos llegar a afirmar que tiene elemento neutro. Esto depende de cómo definamos los naturales. Bueno, pues podemos tomar en esta ocasión los números naturales con el 0 si queremos y podríamos decir que existe un 0, ¿vale? Y no voy a escribir las condiciones, pero bueno, podríamos decir que existe, pero cuando llegamos al elemento inverso o opuesto, vemos que no existe. Por ejemplo, si tenemos el 3, pues el único número que sumado a 3 me da 0 es -3. Pero el -3 no es un número natural, por lo tanto no existe elemento inverso y por lo tanto no es un grupo. Y bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Para qué nos sirve todo esto que hemos hecho aquí? Poner todas estas condiciones, etcétera. Pues el tema es que con estas 4 condiciones, o bueno, axiomas que se suelen llamar, tenemos realmente suficientes cosas como para demostrar algunas propiedades. Bueno, voy a demostrar una muy sencilla, muy rápidamente. Tengo pensado en algún momento hacer un vídeo demostrando propiedades de una estructura algebraica, entre comillas, bastante más complicada y que tiene propiedades mucho más interesantes, pero bueno, en este caso voy a enseñar una muy sencilla y es que podemos decir que el 0, o sea, nuestro elemento neutro, es único, ¿vale? En cualquier grupo solo hay un 0 que cumple las condiciones. Y bueno, vamos a ver que es bastante fácil de demostrar. Imaginemos que tenemos dos ceros, vamos a decir uno 0, 1 y otro 0, 2. Y bueno, vamos a demostrar que estos dos son iguales y bueno, como hemos asumido que había dos y si demostramos que son iguales, pues entonces que solo había uno en realidad. Bueno, que eran lo mismo, vamos. Entonces, bueno, vamos a decir que tenemos un primer 0, ¿vale? Que cumple esto de aquí. Y que tenemos un segundo 0 que cumple esto de aquí. Pues como los dos son iguales a A, entonces podemos igualar estas dos ecuaciones
y podríamos igualar estas dos también. Voy a hacerlo únicamente con esta, pero se verá muy fácilmente cómo se puede extrapolar esta otra también. Y bueno, aquí la clave es que como tenemos elemento inverso, si recordamos una de las propiedades que tenemos aquí, tenemos un elemento inverso tal que cumple estas condiciones para todo A. Bueno, pues si sumamos a los dos lados ese elemento inverso, tenemos 0,1 más A más nuestro elemento, bueno, inverso, opuesto, como queráis llamarlo. Y bueno, esto, por la propiedad, pues cumple que es igual un elemento 0, vamos a decir, pues mismamente el 0,1, porque cumple que es igual a un elemento 0. Entonces, bueno, pues vamos a decir que es igual al mismo, ¿sí? A uno de ellos, en realidad no importa. Y como 0,1 es un elemento neutro, entonces, por definición de elemento neutro, aquí lo podemos ver en la tercera propiedad que hemos escrito, va a cumplir que esto es igual a esto. Simplemente porque el elemento neutro 0,1, el segundo que hemos puesto, no hace nada. Así que nos queda esta afirmación que era la que queríamos ver. Y bueno, pues podemos ver que se va a cumplir también para esta otra ecuación. En realidad ya hemos llegado a la conclusión, pero bueno, se puede hacer con la otra también. Así que hemos demostrado que solo existe un elemento neutro. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Porque lo hemos demostrado para este caso concreto, ¿no? Bueno, y es que sí, bueno, lo hemos demostrado para este caso concreto, pero es que este caso en realidad es muy ambiguo. Simplemente hemos dicho que si tenemos un conjunto y una operación que cumplen estas propiedades, solo hay un elemento neutro, no hemos asumido nada más. Lo que significa que ya sabemos que aquí solo hay un elemento neutro, o sea, solo hay un 0, y que aquí solo hay un elemento neutro. ¿Por qué? Bueno, pues porque cumplen estas condiciones. No lo tenemos ni que demostrar en estos casos completos, no hay que ni que comprobarlo. Simplemente lo sabemos porque se cumple para el caso general. Y esa es toda la gracia de las estructuras algebraicas y de la álgebra abstracta. Demostrar cosas para estructuras algebraicas abstractas, ambiguas, sin casos específicos, y como lo hemos demostrado para las cosas ambiguas, entonces se debe cumplir también para las cosas concretas. Y bueno, ya muy rápidamente para terminar el vídeo voy a hablar sobre los cuerpos. Esto, bueno, se queda un poco más como introducción a el próximo vídeo que haré sobre este tema. En este caso vamos a tener dos operaciones y se dice que esto es cuerpo si cumple las siguientes condiciones. Son un buen puñado, no me voy a detener mucho en ellas. De hecho, voy a resumir unas cuantas. Lo primero, tenemos que esto, bien, es un grupo abeliano. Esto significa que cumple las 4 condiciones del grupo, más la propiedad conmutativa que hemos dicho aquí. Y luego tenemos pues otras tantas propiedades, esto ya son 5, podríamos decir, ¿vale? De la 1 a la 5, si queréis escribirlas desarrolladas. Y luego, bueno, decimos que el producto, sí, es interna, cumple la propiedad conmutativa, así que, bueno, tenemos que es conmutativa. Bien, en la octava propiedad se me ha olvidado que es asociativa, ¿vale? Normalmente se suele escribir antes, evidentemente el orden de las propiedades no afecta. Tenemos que existe un elemento neutro diferente del elemento neutro de la suma, ¿vale? Bueno, este se llama suma y al punto se llama producto, que cumple, bueno, pues lo típico, ¿no? Que A por 1, bueno, en este caso podemos escribir esto y ya se entiende, se sobreentiende el otro porque como el producto es conmutativo, pues se tiene que cumplir. Por otro lado, bueno, pues para todo A existe A', que cumple, bueno, pues que A por A'' es igual al elemento neutro. Y por último decimos que se cumple la propiedad distributiva, ¿vale? Que significa que, bueno, es una mezcla entre las dos operaciones. Significa que se cumple esto de aquí, la propiedad distributiva de toda la vida. Bueno, como veis la definición es un poco más larga. Podríais estar pensando, ¿y por qué no has dicho que K y el producto es un grupo abeliano? Y bueno, si os fijáis, eso no es realmente cierto porque el 0 no va a tener elemento inverso. Pero bueno, en fin, un ejemplo de cuerpo muy claramente, yo creo que se puede ver ya, es el de los números, bueno, igual un poco grande, el de los números racionales con la suma de toda la vida y el producto de toda la vida. Esto es un cuerpo, bueno, podríamos revisar. Bueno, para la suma sabemos que se cumple todo esto, ¿vale? Se cumple para los enteros, pues también lo hace para los racionales. Bueno, la multiplicación es interna, es conmutativa, es asociativa, existe un 1, ¿vale? Un elemento neutro para para el producto, perdón, que es el 1, como ya sabemos, por eso se le llama aquí 1, que es un 1 que lo cumple, que es el 1 de toda la vida. Tenemos los inversos, que esto, bueno, pues son las fracciones, y yo tengo A, pues A', entonces sería 1 partido de A, ¿sí? Para el producto en los números racionales, que es un número racional.
y bueno, la propiedad distributiva todos sabemos que se cumple. Así que esto de aquí es efectivamente un cuerpo. Y igual que antes, bueno, pues hay un montón de propiedades que se pueden demostrar sobre los cuerpos y que va a cumplir este o cualquier otro cuerpo que